Hablábamos hoy en el arranque del programa, en el arranque de la trinchera, de esta situación pero tan difícil que estamos atravesando como sociedad, a nivel local, a nivel global, con relación a el bullying, la violencia juvenil, adolescente, que puede llegar a terminar en situaciones espantosas. Y esto se está dando cada vez con mayor frecuencia. En la Argentina, hace algunos años atrás, empezamos como a descubrir un fenómeno que ya estaba instalado, pero bueno, se lo atacaba poco o mal. Se empezó a trabajar sobre el tema y después, bueno, empezaron a aparecer un montón de casos. Lo decías, Raúl, y coincido, es un problema general, Sí, ¿no? Que sí. abarca a todos, los chicos, el colegio, el entorno, La qué sé yo, la educación, la familia. economía, un montón. Sí, sí, sí. El tema es entender que estamos en un problema y encarar ese problema, buscarle soluciones entre todos, si no, realmente va a ser muy difícil. La tenemos en línea a Paola Zavala, es la directora de la comunidad anti-bullying de la Argentina. Paola, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, qué gusto tenerte, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Gustavo. Qué importante esto, ¿no? Digo, saber que estamos ante una realidad, un problema que está instalado y que, bueno, hay que enfrentar como sea y entre todos y tratar de encontrar una solución, ¿no? No dejar que esto avance. Sí, sorprende mucho que en estos últimos días hubo varios casos con diferentes modalidades, por supuesto, en diferentes lugares del país, pero que todos tuvieron como escenario de estos hechos violentos a la escuela y que los protagonistas de estos hechos sean niños, niñas, adolescentes entre 13 y 17 años. Ese es un hecho muy llamativo. eh, Algunos de esos hechos involucran armas, que no es un hecho habitual en nuestro país, como sí lo es en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente tiene acceso a armas de fuego. Entonces este tipo de hechos suceden con más frecuencia. Aquí en nuestro país eso no ocurre. Eh, Gratamente podemos decir que no ocurre. Sí hemos tenido casos como, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2004 Sí, claro. en Viedma, Carmen Me de tocó cubrirlo, sí, Patagones, sí. el caso de Terrible. este niño apodado Pan Triste, que bueno, en ese caso se llevó a cabo el hecho. En el caso de Ingeniero Maswich en particular, podemos decir que no se concretó lo que podría haber sido una tragedia tremenda, pero son hechos de una gravedad y de un ¿Y nivel dónde de está el violencia gente, Paola? ¿Qué, inaudita, qué nos está pasando? con pocos días de Claro. separación entre uno y otro. Semana pasada también un niño en una escuela, no recuerdo particularmente la localidad, con una fractura de cráneo, otro con un pulmón perforado con un cuchillo tramontina. Qué Son locura. hechos de una violencia Terrible. inaudita, Y te los preguntaba, cuales ¿dónde está el gen de esto, Paola? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás de todo esto? bueno, la violencia es una conducta aprendida, no es una conducta natural, no es para defendernos Mm. porque está en riesgo nuestra vida. La violencia se utiliza para someter, para humillar, para dominar a otra persona. Eh, es multicausal, las causas de la violencia. En algunos casos, como en el caso de Ingeniero Maswich, por ejemplo, algunas razones podemos encontrar en las personas ideadoras de este ataque. Eh, Creo que se publicó a nivel informativo que la persona que había ideado este ataque tenía algún trastorno de la personalidad, algún trastorno de conducta, que estaba en tratamiento, de hecho, por ese tema. Hay seguramente causas subyacentes. Probablemente también podemos llegar a pensar que puede haber sido víctima de exclusión social. Entonces cometer este tipo de hechos te permiten de alguna manera hacerte ver, hacerte notar, ejercer poder sobre alguien, ¿no? O quizás también sean víctimas de violencia intrafamiliar. Al respecto, Argentinos por la Educación el año pasado elaboró un informe muy interesante
donde dice que gran parte de los chicos, un 50% de los chicos del último año de la escuela primaria, recurren a sus docentes en busca de ayuda cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar. A lo mejor en estos casos no podemos precisar si en todos, porque no conocemos las bases. Probablemente algunos de esos chicos sean víctimas de violencia intrafamiliar y a lo mejor estén proyectando esa violencia en la escuela. En otras oportunidades no necesariamente sean víctimas de violencia, quizás es porque entienden que la violencia es un método válido para hacerme valer, para conseguir lo que quiero, y ahí es a donde siento que fallamos como comunidad Mm. educativa si los chicos entienden que la violencia es la única forma de solucionar las cosas. Doctora Zavala, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, la saluda, es un placer. Vos sabés que, Buenos días, Rublo. buenos días, yo te estaba escuchando y me quedó dando vueltas en la cabeza algo que es muy cierto y que tal vez, por lo menos yo, no lo tenía muy en cuenta, no lo tenía muy presente, esto de que la violencia es una conducta aprendida. Entonces ahí uno Ujú. se pone a pensar en lo que sucede con los padres de muchos de los chicos que viven de fracaso en fracaso, con los padres que tienen seguramente adicciones para intentar equivocadamente, a ver, soslayar ese fracaso, lo que representa la violencia económica con la que se vive, la violencia del día a día y que seguramente ven en los padres, en una de esas, un fracaso que los lleva a ellos a ejercer una violencia para empezar a tener un poquito de poder, cosa que tal vez los padres no tienen. Digo, me quedo pensando en eso y me quedo pensando también que a veces el análisis sociológico, que es claramente importante y claramente algo que nos ayuda a Exacto. entender, me quedo pensando si no estamos dando vuelta mucho en lo sociológico y no estamos entrando medio de costadito hacia lo que es realmente la crisis educativa, claramente educativa, no solo cómo aprendemos, sino de qué manera o cómo ingresamos a la educación, sumándola también a esta crisis económica que no hace otra cosa que violentar a quienes la sufren. ¿Cómo ves eso? Exacto, esto es un fenómeno complejo. El otro día hablaba con un profesional acerca de si algunos modelos económicos pueden tener incidencia sobre este tipo de fenómenos que está sucediendo. Es probable que Mm. los adultos a lo mejor estén preocupados por poder sostener el hogar. Algunas personas tienen hasta dos trabajos para poder llegar a pagar el alquiler, a cubrir sus obligaciones. Es Claro. muy difícil la situación económica actual, la plata no alcanza más allá de que la inflación descienda. Probablemente eso también repercuta en la educación de los chicos. Son adultos que están preocupados por otros temas y muchas veces se dejan de lado algunos aspectos, es decir, pienso que porque lo envío al colegio y le pregunto cómo le va en la escuela y me ocupo de las cuestiones Claro, no académicas, alcanza. y le doy de comer, eso ya es suficiente. Bueno, los chicos también requieren atención emocional, que les Mm. prestemos atención, que no nos ocupemos solamente de las cuestiones académicas, que sepamos qué es lo que les está pasando. Lo que evidencian estos niveles de violencia es el gran malestar emocional que sienten los chicos que lo están evidenciando en la escuela. ¿Cómo empezamos a trabajar, Es no? un Desde fenómeno el lugar mucho de... más complejo, digamos, No, no por supuesto. podemos pensar, porque creo que el no debate sería, por ejemplo, bueno, atribuir las causas de la violencia a la persona que lleva a cabo este tipo de hechos, entonces decimos que tiene algún trastorno de la conducta, pasamos de página y hablamos de otra cosa. Creo Claro. que si esa es nuestra mirada, no estamos viendo, necesitamos ver más allá, ¿no? ¿Cómo hay que actuar, Paola? A ver, en casa nuestra nena, nuestro nene empieza a mostrar, ¿no? Alguna sintomatología con relación a esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? En primera instancia, estar atentos. Los chicos muchas veces no piden ayuda con palabras, pero sí podemos evidenciar, como bien decías vos, o cambios de conducta, o podemos verlos retraídos. Tenemos que prestar atención a lo que dicen, a esos discursos de odio, a esa fascinación por las armas que sienten a veces. Los chicos muchas veces están expuestos a altos niveles de violencia a través de las redes sociales, que es para ellos también forma una parte importante de su mundo, sin acompañamiento adulto, es decir, muchos adultos no son conscientes de lo que viven los chicos a través de las redes. Ese no es un hecho menor
Y nosotros como Claro. adultos probablemente no hayamos recibido educación digital, pero sin embargo tenemos que poder brindarles a los chicos acompañamiento en ese área porque todo lo que sucede en el mundo digital tiene implicancias en la vida real. Con relación a eso, capaz que es una pavada mía, ¿no? Pero digo, esos juegos tan violentos, hiperrealistas de la Play, viste que hay tanta Exacto, violencia, tanta sangre. ¿Eso sí. cómo entra en la cabeza de los chicos, de las chicas? ¿Cómo actúa? Bueno, los efectos de ese tipo de juegos no son juegos inocuos. Claro. Si tuviste oportunidad de poder escuchar los audios en los que los chicos hablaban de las armas y nombraban a las armas, el alcance de las armas, bueno, Mm, gran parte de esa información también la adquieren en estos juegos como Fortnite. Bueno, desconozco particularmente el nombre de estos juegos, ¿no? Pero gran parte de esa información también la adquieren a través de los juegos. claro. Estaba pensando Es que, una forma también de naturalizar la violencia, ¿no? claro, 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 es algo cotidiano. Pensaba en lo que me permito lamentablemente ser pesimista, porque digo, es tanto el bombardeo, es tanta la crisis educativa y económica, son tantos los problemas de los padres, no hemos ni siquiera todavía nombrado a la droga, que es un flagelo tremendo también en los hijos y en los padres. Eh, ¿Cómo atacar y cómo liberarnos de esto? Porque es tanto lo negativo de un lado que parece que nos quedáramos solamente en buenas intenciones de este lado. Y me permito ser pesimista en ese sentido. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, creo que lo que vos nombrabas acerca de este modelo económico, también, si vos me preguntás a mí en lo particular, yo pienso que el rol del Estado tiene que ser un rol más activo, un rol presente. Ujú, Eh, Hay muchos de estos chicos que no tienen acceso a la salud mental. eh, en los servicios públicos, que no consiguen turnos. Hay adultos que también minimizan los problemas de los chicos, que no son conscientes. Y parece ser que ahora, gracias a miniseries como Adolescencia, algunos adultos están abriendo los ojos y están tomando conciencia ujú, del nivel de violencia al cual están expuestos los chicos en la vida digital. Sí podemos de pronto, porque quizás los adultos estamos más acostumbrados a pensar en clave física, protegerlos en la vida real, ¿no? Cuidarlos de adicciones como las drogas, por ejemplo, pero no cuidarlos en el mundo digital. No mm. somos conscientes de lo que los chicos están viviendo en el mundo digital. Paula, Sí, esto requiere que los adultos se involucren y que tengan una mirada atenta sobre lo que les por está supuesto. ocurriendo a los chicos, no solamente los docentes, sino también toda la comunidad educativa, los padres, el Estado. Con relación a este tema, por supuesto, estas notas generan un millón de preguntas, ¿no? Hay mucha gente que en este preciso momento me están haciendo algunas preguntas para hacerte. Pero, a ver, representás a la comunidad anti-bullying de la Argentina, un padre, una madre que está viviendo esta situación. ¿Cómo se comunica con vos, con tu entorno, con tu gente, como para, bueno, recibir de ayuda, orientación? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, de nuestra página de Instagram, que se llama Comunidad Antibullying Argentina. Nosotros nos dedicamos a ofrecer capacitaciones a instituciones educativas, asesoramiento a padres, charlas para padres también. Actualmente estamos colaborando con un proyecto de ley para que los colegios puedan tener un protocolo de actuación para los casos de bullying, que eso es algo que hoy no es Mm. obligatorio. La gran mayoría de los colegios, cuando se presenta un caso de bullying, improvisan acerca de cómo proceder. Generalmente se actúa tarde. Bueno, todos los hechos que han estado ocurriendo evidencian que no se ha puesto atención sobre a lo que los chicos les sucede y la violencia siempre va en escalada ascendente. Entonces, si no prestamos atención a las señales, si no hacemos prevención, si no intervenimos a tiempo, después tenemos que lamentar tragedias como las que vinieron Ujú. ocurriendo en estos días, ¿no? Paola, me quedo pensando un segundo muy chiquito. Hablabas recién de los docentes. Eh, ¿Hay un análisis o tiene que ver un poco esta cuestión donde la educación le ha dejado, a ver, los docentes tienen menos
poder, no sé si está bien dicho o no, pero o por lo menos menos ascendencia sobre los hijos y sobre los alumnos, y en una de esas eh, los padres, bueno, viste que está ese chiste que antes vos te enojabas con tu hijo porque tenía malas notas y ahora los padres se enojan con el docente porque le ponen malas notas. Digo, tiene que ver Es eso porque verdad. el docente pierde mucho poder en este sentido y no puede seguramente atacar cuestiones como estas. Digo, eh, hace la crisis educativa de la Exacto. que venimos hablando, pero Porque son los propios padres los que los desautorizan muchas veces a, a los docentes. claro, eso también lo genera porque en definitiva queda el alumno librado a su pensamiento y el docente pierde poder y no se lo puede atacar. Pensando en ese protocolo, digo, que estaban ustedes auspiciando. Sí, el protocolo de actuación tampoco es la solución Mm, al bullying. Lo que pasa es que el protocolo lo que permite es actuar de manera rápida y coordinada, no claro. improvisada, para que estos casos no escalen Mm, y para proteger a la víctima en primera instancia. Después, por supuesto, es necesario, la herramienta más importante que tenemos para trabajar sobre bullying es la prevención, claro, pero tenemos que iniciar primero con los adultos, con los padres, con los docentes, sobre todo, porque si les decimos a los chicos que ante un caso de bullying tienen que pedir ayuda y los docentes no están capacitados para escuchar ese pedido de ayuda, es más dramático para los niños, porque caen en esto que desde la psicología se llama la indefensión aprendida, que es que entienden que nadie los va a poder claro. ayudar, Están solos. nadie los va a poder ayudar en esa situación. Claro. Paula, qué gusto tenerte. Gracias por esta charla, por empezar a orientarnos. Gracias por este contacto, por lo que hacen a través de la comunidad. No es un problema menor, es un problema de base central en la sociedad argentina de estos días. Así que, evidentemente, como decíamos al principio, tenemos que estar preparados, atentos, tenemos que capacitarnos y, por supuesto, estar cerca de los chicos y de las chicas, ¿no? Cosa que como sociedad a veces la vida, la locura diaria Mm. nos aleja porque, bueno, los problemas, el trabajo, qué sé yo, esto y el otro. Y nos estamos perdiendo la posibilidad de ayudarlos como corresponde. Te mandamos un abrazo grande, te felicitamos y gracias por esta charla. Un abrazo y que tengan una linda semana. Muchas gracias. Gracias. Paola Zavala, directora de la comunidad anti-bullying de la Argentina.